Como habíamos dicho, esta posibilidad de renegociación de varias obligaciones ecuatorianas, ayer lo escuchamos con el Exim Bank y el China Development Bank, dos de los acreedores con el gobierno chino que suman casi 800 millones de dólares que debíamos haber cumplido estas obligaciones este 2021, alivia aún más la presión de la caja fiscal para cumplir, como digo, con estas obligaciones. Ya también se lo hizo con los bonos soberanos y esto, como decimos, podría dar un poco más de tranquilidad para organizar casa adentro los poquísimos ingresos que tenemos. También hay una posibilidad de que una vez flexibilizadas las decisiones y con el fin del estado de excepción, la producción, el comercio y en general la actividad productiva pueda volver a generar. Para contactar con eso vamos a entender e interpretar su análisis de esta realidad económica con el ingeniero José Orellana. José, ¿cómo vamos? Buenos días. Usted como experto... Buenos días. Gracias. Buenos días, Byron. Buenos días a todos los televidentes. José, usted como experto que hace estos estudios y análisis permanentemente del mercado, el comportamiento y las reacciones que pueden tener, esta nueva flexibilización para no pagar estas obligaciones, o mejor dicho, postergarlas con estos bancos chinos, sí, dan un alivio, un respiro, pero no necesariamente inyectan un flujo para los complicados números que tiene la caja fiscal. ¿Qué se viene a partir de ahora? Bueno, a ver, estamos esperando algo más cercano a un reperfilamiento de unos 2.000 millones de dólares. Yo me imagino que esto está, porque son deudas con distintos bancos, con Exim Bank de China, el Banco de Exportaciones de China, también hay otros bancos. Veremos cómo resulta, ¿no? Estamos esperando alrededor de 2.000 millones de nuevos préstamos chinos, de ahí vendría todo lo que es reperfilar la deuda interna del país, y terminaremos el año probablemente con unos 2.000 millones de atrás. El año pasado tenemos con mucho más atraso. Pero eso es bastante bueno porque básicamente elevaría la capacidad de generar trabajos para los ecuatorianos, dado que empezarían a pagárselos a todas las cadenas, a las pymes, a los salarios, ¿no? Hay unos 300, 400 millones de dólares en atrasos, en sueldos. Claro. Ahora, esto de que nuevamente Ecuador ha bajado 900 puntos al famoso riesgo país, lo hablamos un poquito la semana pasada, pero me gustaría extenderlo para que la gente entienda efectivamente qué de beneficioso es que el Ecuador tenga una calificación menor en cuanto al riesgo país, para que esto efectivamente se desemboque en la economía diaria, es decir, cuánto impacto puede tener en la economía diaria estas calificaciones. No, facilita mucho el acceso a dinero internacional, ¿no? Un problema que tenemos es que nosotros competimos con Perú, Colombia, que tienen investment grade. Entonces ellos reciben fondos alrededor, en este momento, alrededor del 200%, o sea, a 2, 3 puntos. Por ejemplo, Perú recientemente emitió a 10 a 3% de tasa de interés. Pero nosotros probablemente no regresemos a los mercados de capitales por unos 4 o 5 años. Entonces, es algo bueno, pero lo que hay que trabajar, ¿no?, para llegar a alcanzar ese tipo de nivel de inversión que te facilita el ingreso de muchísimo dinero, ¿no? Imagínate la cantidad de proyectos en Ecuador que si un banco te presta el 4. Y justamente esto estuvimos conversando ayer con un grupo de industriales, analistas. Es importante, ¿no? El país, cuando ha tenido riesgo de país bajo, se ha permitido la generación de mayor empleo vía inversión privada, ¿no? Y eso es clave para recuperar los empleos que se han perdido. ¿Qué significa hacer esto país investment grade? Para que la gente lo pueda entender en un castellano mucho más pedagógico. ¿Y por qué Ecuador y a diferencia de Perú y Colombia tenemos esa gran diferencia, más allá de las economías y su tamaño? Bueno, básicamente es que los mercados empiezan a ver que eres un jugador serio. Colombia nunca ha caído en default de su deuda. Perú cayó en default una vez en los 80 o 90. Entonces nosotros caímos en default en 2008. Y no caímos en default, pero pedimos una concesión técnica para reestructurar. Entonces, lo que tenemos que hacer es presentar que somos un país con capacidad de pago, porque ante todo lo que te mide el riesgo país es la capacidad de pago de los bonos, ¿no? Una medición en sí del riesgo país desde un punto de vista holístico, ¿no? Es una medición basada en los rendimientos de los bonos, en
momento dado. Entonces, en este momento, los bonos indican que se ha incrementado la confianza en el país, pero todo esto se mide diariamente, ¿no? Entonces, tienes que tener una política diaria de mantener tu reputación, informar mercados, ven que se están mejorando, que hay un mejor manejo de los déficits, hay políticas de crecimiento, etcétera. Ya en el plan de las inversiones y el crecimiento de la economía, definitivamente el petróleo creo que no va más como primer ingreso del país. Sigue a la baja, entiendo que ha cotizado ayer para el WTI, que es el referente al nuestro, y el MAN del norte, el Brent, a menos de $40, creo que estaba en 30 y algo, usted me corrige. Lo que significa es que hay que reforzar las operaciones no tradicionales que ahora van a ser, digamos, el principal brazo financiero del Ecuador, llámese plátano, banano, camarón, atún o derivados. ¿Qué dicen las cifras? ¿Qué dicen los mercados internacionales con este decrecimiento sostenido del precio del petróleo y los commodities? Ya. Por el lado del petróleo, tú estás viendo que va a haber un techo de alrededor de $40 para el West Texas Intermediate, el WTI. Tú ves algo bueno para el Ecuador es que ves un exceso de inventario de diésel, de eso estaba escribiendo en mi Twitter ayer. Eso va a permitir que el precio del diésel a nivel internacional esté muy cerca al precio actual del precio del petróleo. El mes pasado solo se pagó 40 millones el subsidio del diésel. El diésel es 55% del consumo nacional de energía, de combustibles que se traen de afuera. Eso es muy bueno porque si bien el manejo de vehículos ha bajado, el transporte se ha mantenido, ¿no? Entonces eso va a ayudar a las arcas fiscales y además que ya ahora que el diésel se está moviendo 5% más o 5% menos, probablemente empecemos a cerrar esa brecha con el precio internacional. Con las gasolinas está más o menos estable. Del lado de las exportaciones no petroleras, el precio del camarón, Ecuador tiene el precio más bajo del mundo en camarón en este momento. Lástima que no pueda pasar unas gráficas que tengo sobre el tema, pero lastimosamente, y esto viene de una conferencia global que se hizo sobre el tema del camarón, especialmente hay dos tipos de demanda, la de retail, que es la que se vende en los supermercados, y aquella que es para restaurantes. Entonces ya pasó el verano europeo, el verano americano, de Norteamérica, entonces esa demanda de la gente que quiere comer en la playa, el camarón ya se desapareció. Se ha incrementado la demanda de supermercados, dado los precios bajos del camarón, pero en general se considera que va a haber una caída de la producción global de un 20%, probablemente aquí en Ecuador seamos alrededor del 8%, o sea, llegaremos a unas 560.000 toneladas métricas. También se espera para el próximo año que haya una ralentización del crecimiento del sector bananero. Un poco, Ecuador ha perdido bastante participación en Estados Unidos, muy grande en la Unión Europea, pero muchos de nuestros mejores compradores son mercados como Rusia, Ucrania, Turquía, en donde las situaciones pueden ser complicadas, la misma Argentina. Un beneficio para el Ecuador es que el dólar se ha devaluado frente al euro, aunque se ha apreciado contra el yuan, pero contra el euro está en alrededor de 1.18, hace un año estaba como en 1.08. En la parte de minerales, el oro está en 1936, llegó a tocar por encima de 2.000, probablemente se mueve un poco hacia arriba, pero lo bueno es que el cobre, que es un mineral que Ecuador está exportando, está subiendo, se ha recuperado y ha subido por encima de los precios que tenía en enero, ¿no? El cobre es muy relacionado con China. China consume más del 50% del cobre mundial, entonces el mismo hecho que China es uno de los 5 o 6 países que va a crecer este año, ha manejado a precios del cobre. El cacao está alrededor de 2.400 la tonelada métrica, llegó a estar en 2.800 a principios de año, ahora ha bajado, ¿no? Pero estuvo en términos mucho más bajos, 2.200, 2.100. Entonces también el cacao parece que está recuperándose, ¿no? Entonces esa es la visión, ¿no? Recordemos que a veces las exportaciones no petroleras se miden en volumen. Entonces tú necesitas ajustar si vas a hacerlo por volumen o por precio. Yo estoy hablando un poco más del tema de precio, ¿no? Pero esa es la realidad que tenemos en nuestras exportaciones no petroleras, al menos en las principales, que sería camarón, banano, ¿no? Las flores han tenido una caída muy baja, sufrieron los daños del año pasado en octubre, entonces se están organizando, asociando para tratar de manejar la situación mejor, solicitar mejores políticas al Estado, pero todo es complicado, ¿no? Aquí es un país que el mismo hecho de la movilidad, ¿no? En Quito, la movilidad en diferentes cantones, ¿no? En eso estamos un poquitín mejor organizados aquí en el Guayas. Eso justamente quería preguntar. Ayer hablaba con el presidente de FedExport
y él decía que ante esta nueva realidad los exportadores y en general el sector productivo tiene que ser bastante imaginativo para que su cadena logística no complique precisamente la entrega de mercancías, sobre todo para el sector exportador. ¿Qué falta o qué recomendación daría usted como un experto de mercados a propósito de que haya mejores facilidades para el sector productor y exportador para que esta cadena no sea más lenta? A ver, los camiones que pasan, digamos, de la SUAY con madera, de Loja con madera para hacer las pellets del banano, deberían tener un salvoconducto nacional. Sí, puede haber cambios cantonales, pero esta gente no va a parar en la mitad de camino. Esta gente va de un punto a otro punto, deberían tener un salvoconducto que les permita hacer ese movimiento en las madrugadas, ¿no? Lo mismo con los camiones, por ejemplo, que te van de Machala a Guayaquil. El eje central vial del Ecuador para todo lo que es las exportaciones no petroleras es básicamente Guayaquil, Santo Domingo, Manta, ¿no? Es como una T. De ahí salen la gran mayoría de exportaciones del Ecuador. Las Flores, Pitahaya van por carga aérea, entonces se maneja de otra manera, ¿no? Pero eso es necesario. Primero, esas vías son muy complicadas para el transporte, peor ahora con tanto problema de temas de salvoconductos, etcétera, ¿no? En el lado petrolero tenemos que pensar cómo vamos a traer inversión, y en el lado minero lo mismo, ¿no? Finalmente, el panorama de crecimiento de las exportaciones para el último semestre del año son alentadoras o hay que ser muy conservadores. ¿Cuánto podríamos quizás crecer o mantener lo mismo que los números del 2019? ¿Pero cuál de las exportaciones nos referimos? En general, de las exportaciones no petroleras. Petroleras yo creo que van a seguir creciendo, han crecido alrededor de un 8% en volumen, ¿no? El tema es la recuperación del precio para el camarón, que es nuestra principal exportación, y la ralentización que ha habido, por ejemplo, en los pagos a los bananeros, en la demanda, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo se perfila el 2021, ya estamos en esa época, ¿no? Pero, por ejemplo, para darte un ejemplo, en Estados Unidos se está vendiendo mucho, se ha enviado mucho camarón grande, el que es más o menos de 5 al 20 por libra, ¿no? Entonces ya hay un exceso de camarón en Estados Unidos, escuchaba en esta conferencia, de ese tamaño. Pero al mismo tiempo las cosas tienen su beneficio. El hecho es que ahora hay más gente comprando camarón en el mercado para hacerlo en casa. Entonces la gran esperanza podría ser de que de pronto la gente compre, porque en Estados Unidos el camarón es más una comida de restaurante. La gran esperanza sería que la gente empiece a comprar en el supermercado el camarón como compra la gallina, compra la carne y empieza a prepararlo en casa. Y entonces ya abres todo un mundo de compra, ¿no? Dentro de los supermercados, en vez de ser venta a restaurantes, a cadenas gigantescas como Red Lobster, etcétera. José Orellana, muchas gracias por esta reflexión desde el punto de vista macroeconómico. Muchas gracias a ti y a todos los televidentes. El ingeniero José Orellana, experto en mercados internacionales y analista también de las renegociaciones de la deuda. 7:40.